Asambleísta Fernando González. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Habíamos hecho una intervención anterior en la que dijimos que una ley debe ser virtuosa, es decir, que cuando sea aplicada debe traer beneficio al Estado y a los ciudadanos. No puede ser que solamente traiga entusiasmo a la tribuna, que reciba adhesiones fervorosas del pueblo, pero que en el fondo carcoma al Estado, destruya sus principios y luego solo cause desilusión y desdicha por la demagogia con la que ha sido propuesta. Poner una ley de hipotecas como proyecto económico urgente causa polémica infructuosa y su aplicación, de ser aprobada esta ley, será muestra de la desesperación de un gobierno que supuestamente avanza, pero avanza en la búsqueda de votos y que causará daños intensos y desproporcionados. Peor aún, cuando ahora en el mismo saco se meten hipotecas y reservas de dominio sobre vehículos, es decir, tomates y naranjas. No importa cómo, simplemente hay que llenar el saco. Las elecciones están cercanas. El sentimiento de indignación por lo sucedido en España y Estados Unidos, totalmente justificado, por cierto, no puede ser usado como política de Estado, menos aún cuando las condiciones en este país son totalmente diferentes, o por lo menos así lo manifiesta el gobierno a través de su propaganda. Una ley siempre será buena por su contenido, no por su título. No nos podemos olvidar de lo que pasó con los banqueros en el 2000. Hay que regular duramente a la banca, así es, pero no podemos deteriorar sus activos, que al final lo que hacen es respaldar los depósitos de millones de ecuatorianos, de los más pobres de la patria. Debemos vigilar, eso sí, que no haya nuevos abusos o lucros excesivos de la banca. Hacia allá debería ir nuestra intencionalidad. En esta ley, en esta propuesta, no hay absolutamente nada que deba aprobar el deudor para no pagar. Es decir, habrá la tentación de no priorizar los pagos por vivienda o por vehículos, ya que si los devuelven podrá ocurrir que sea mejor negocio que seguirlos pagando. Hasta ahora la prioridad de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas es lograr tener su primera casa y su primer vehículo y cumplir con sus pagos. De ahí la baja morosidad en este sector, que no llega ni siquiera al 2%. Lógico e importante sería diferenciar a quien no puede pagar por la fatalidad del destino, porque ha sufrido un accidente, o porque se ha quedado sin alternativa de trabajo, porque no tienen dónde trabajar, por ejemplo, con la famosa compra de renuncias obligatorias inventadas por este gobierno. Hay que diferenciarlos de los que no pagarán simplemente porque sus recursos han sido invertidos en otras cosas y que a través de estas otras inversiones ya no les permiten pagar la casa o el vehículo que habían comprado. En estos casos debería existir, por supuesto, una sanción que afecte en el futuro crédito de estas personas que hacen las cosas malintencionadamente. No hay ninguna condición sobre cómo debe estar el bien que va a dejar de ser pagado y entregado a la entidad financiera. Entonces, ¿será una salida, nos preguntamos, pedir seguros para lograr recuperar el precio del bien? ¿Será un buen negocio para las compañías de seguros? ¿Hacia allá estará dirigido el fondo de esta ley? ¿Qué es lo que existe detrás? Pero en los vehículos la situación es más grave aún, porque tiene mayor riesgo, porque debe estar sujeto a un mantenimiento adecuado, repuestos, aceites, llantas, por decirlo menos. Caso contrario, se convertirá en chatarra. Pedirán entonces también los concesionarios un seguro con revisión semestral para conocer el estado del vehículo.
Las entidades financieras, de acuerdo a este proyecto, simplemente deberán asumir el bien en el estado en que se encuentre, ya que no podrán poner ningún condicionante. Por supuesto que lo anterior lo que ocasionará es un endurecimiento de los créditos, condiciones más difíciles que lo que afectarán es a los más pobres de la patria, a las personas que no tienen vivienda, que no tienen vehículos y que van a requerir de un préstamo. Los más pobres, los que no tienen, son los que serán más afectados. Ya tienen, o las personas que tienen otro tipo de propiedades, pues a ellos no les será difícil acceder a estos créditos. Sí, a los que recién van a pedir un crédito inicial para su primera casa. Por supuesto, todos estos cambios no se reflejan en 15 días. No es que de aquí en 15 días ya las condiciones habrán cambiado, pero esperemos 6, 9 meses y veamos cómo se ponen las cosas, especialmente para los pobres del país. La construcción brinda trabajo a casi 500,000 ecuatorianos, representa el 15% del Producto Interno Bruto del país. Si no se pueden comercializar las viviendas por las duras condiciones que se impongan, se producirán despidos masivos afectando a los más pobres, especialmente, causando crisis económica, con el resultado final de que los constructores tengan casas y quienes las necesitan no puedan acceder a ellas. El BIES es quien entrega el 70% de los préstamos hipotecarios en el país. ¿Deberá entonces esta entidad transformarse en un agente inmobiliario con esta nueva ley? ¿Deberá dedicarse a vender propiedades devueltas? ¿O es que acaso el gobierno nacional nos esconde la realidad económica del país y sabe algo que nosotros no lo sabemos? Y por esta razón quiere curarse en salud. Hay una burbuja inmobiliaria próxima a reventar, habría que preguntarle al gobierno. No la creemos que haya, pero es posible de que el gobierno conozca mucho más que nosotros. ¿Los banqueros tienen bienes en el Ecuador? Esa es la pregunta. Ningún banquero tiene ahora bienes en el Ecuador. Los recursos que prestan son los recursos de los depositantes, de los miles de ecuatorianos. Máximo los banqueros, las propiedades que tienen es donde funcionan y el sistema informático con el que actúan. Entonces, de haber algún problema luego con los bancos, porque se han deteriorado sus activos, ¿con qué van a responder a los miles de ecuatorianos pobres que han hecho sus depósitos? ¿No será que puede ocurrir otra vez lo del año 2000? ¿Por qué razón se hacen retroactivos los efectos de esta ley? ¿Por qué el último inciso final? ¿Por qué esto atenta contra la Constitución y el Código Civil? No es prudente, no es pertinente que una ley sea retroactiva. Yo creo que es una equivocación, que no la podemos aceptar. Así esta ley sea popular, así esta ley dé votos. Yo creo que lo primero que debemos pensar es en la realidad económica de la patria. Por ahí alguien dijo que en París o en alguna otra parte cuesta el metro cuadrado 2.300 o 4.000 dólares. En Shanghái, compañeros asambleístas, el metro cuadrado de terreno cuesta 200.000 dólares. El metro cuadrado de terreno cuesta 200.000 dólares, pero no obedece, por supuesto, a una burbuja inmobiliaria, sino obedece a una política del gobierno para que las ciudades crezcan verticalmente y para evitar que el poco territorio que tienen para cultivar se altere. Por eso cuesta ese valor, pero no corresponde al valor de una burbuja inmobiliaria. Es decir, un alto costo del terreno no es condición imperante para una burbuja inmobiliaria. Eso para dejarlo en claro. Y si la Junta Bancaria resuelve... Le resta un minuto. Gracias, presidente. Y si la Junta Bancaria resuelve lo que ya tiene previsto, es decir, que las entidades financieras solamente puedan dar créditos hasta el avalúo catastral, las cosas se pondrán graves en el país. Los ciudadanos tendrán que ir corriendo a pedir a los municipios que por favor les suban los avalúos catastrales. Esto incidirá gravemente en los bolsillos de los ecuatorianos. Compañeros asambleístas, una ley es buena porque tiene que acercarse al pueblo y tiene que demostrar con ello que va a servir para su futuro económico y democrático. No puede ser que solamente el presidente de la República se levante
de cualquier manera que se lo haga en un día determinado y pues se le ocurra proponer una ley sin antes haber hecho un estudio. Ha habido aquí un estudio de riesgos, se lo ha presentado de lo que podría suceder en el país. No ha habido ningún estudio, no se lo ha presentado y evidentemente eso es muy malo para la democracia, muy malo para esta ley y será muy malo para el futuro del país. Gracias, presidente.